Hola amigos, muy buenas tardes. Estamos aquí como cada semana para tratar esta vez un tema de amplia de reflexión y por supuesto interesante por los acontecimientos que hemos estado viviendo en los últimos días y que por cierto a la ciudadanía estoy segura ha empezado a preocupar un tanto, sobre todo las escuelas y también por supuesto a los padres de familia, porque este es un tema que lo hemos escuchado, lo hemos tratado, lo hemos visto tratar en la televisión, lo hemos escuchado a partir de conferencias y charlas de algunas personas, pero que requiere de hacer algunas puntualizaciones importantes desde la neurociencia, desde la neurofisiología, desde la neurobiología y por supuesto desde la neuroquímica, porque no se trata de palabras bonitas, no se trata de hablar bonito y de convencer con entusiasmo nomás, se trata de comprender un poco mejor cómo funciona nuestro cerebro. Estoy hablando, estimados amigos, de la inteligencia emocional. Y les decía este título, yo lo hubiera puesto de repente entre interrogantes, pero dice, inteligencia emocional, la llave para lograr metas. ¿Es así de cierto? ¿Y qué cosa es inteligencia emocional? La gente puede estar pensando que la inteligencia emocional tiene que ver con algo de esa inteligencia mítica, misteriosa que habíamos entendido a lo largo de todos los años, desde la historia, desde la comprensión incluso de la psicología, desde la biología. Habíamos entendido que la inteligencia era una especie de estructura extraña que veníamos trayendo por herencia y que estaba allí oculta y que tenía que ver incluso, algún tiempo hemos pensado que tenía que ver con el tamaño de nuestra cabeza o de nuestro cerebro, ¿verdad? Pero hoy vamos a tratar un poquito este tema porque he observado en la televisión algunas entrevistas hechas en Canal 9 y en otros canales también, refiriéndose a los temas vinculados, por ejemplo, a bullying, vinculado a acoso, vinculado a si es importante que las escuelas cubran las demandas desde el orden académico cognitivo o tal vez requiere, yo no recuerdo cómo se llama el periodista, pero el periodista dijo en algún momento, están enseñando, se ocupan mucho de acá, pero nada de acá, argumentando que quizás esto tenga que ver con, me imagino yo que estaba hablando o refiriéndose a las cuestiones emocionales. A menudo, nosotros, sobre todo las mujeres, hemos entendido que las emociones vienen del corazón, ¿cierto? ¿Cuánto de cierto hay en eso? En realidad el corazón tiene algún nivel de intervención en lo que se llaman emociones, en donde en realidad se cocinan las emociones. ¿Dónde está ese laboratorio de las emociones que van a venir y van a tener una presencia gravitante en el desarrollo de la vida, en el comportamiento de las personas y por supuesto en la evolución del cerebro humano? ¿Cuán importante es el cerebro para desarrollar, gestionar, regular estas emociones? En realidad, la inteligencia emocional, ¿qué es? Fíjense ustedes, hemos hablado en algún momento del cerebro y una condición, ¿verdad? Que hoy desde la neurociencia le llamamos neuroplasticidad. Y es importante que ustedes sepan, queridos amigos, que fíjense la capacidad que tiene nuestro cerebro para determinadas cosas. Un tema, por ejemplo, el pensamiento. ¿Ustedes saben cuántos pensamientos tenemos por minuto? Les comparto, 48 pensamientos aproximadamente por minuto. Mire usted la maravillosa magnificencia que tiene nuestro cerebro. 48 aproximadamente pensamientos por minuto, que más o menos alcanzan un 288 pensamientos por cada hora. Es decir, nuestro cerebro no se detiene, está permanentemente articulando, estructurando, construyendo, armando, pensando, ¿verdad? Entonces, 288 pensamientos por hora. ¿Cuánto tendremos entonces al día? Más o menos 46.000 y hasta inclusive algunos datos nos dicen bastante, digamos, sorprendentes, hasta 69.000 pensamientos por día.
Fíjese entonces, si nosotros decimos que tenemos 46.000 y hasta más de 60.000 pensamientos por día, ¿los pensamientos para qué sirven? Sería bueno pensar, reflexionar, analizar y de repente por ahí obtenemos una conclusión. ¿Para qué sirven los pensamientos? Para estar ahí habitando nuestra psique y para perturbarnos y para asustarnos y para meternos miedo. ¿Y para qué nos sirve? Entre otras cosas, los pensamientos, ustedes saben que son los pensamientos los que van a empujar finalmente a las emociones. Pero estos pensamientos en realidad son la materia prima fundamental para tomar decisiones. Y aproximadamente, fíjese usted cuán importante es esto. Si decimos que tenemos más de 40.000 pensamientos por día, ¿cuántas decisiones tomamos? Solo 2.100 y pico de decisiones por día. Eduardo Calixto sostiene que 2.160 decisiones se toman por día. ¿Gracias a qué? A ese conjunto de más de 40.000 pensamientos que tenemos por día. Entonces, las decisiones, queridos amigos, son cosas que tomamos cotidianamente. Tomamos decisiones en la familia, tomamos decisiones en la escuela, tomamos decisiones en el trabajo, tomamos decisiones en el mercado. ¿Me llevo esto o no me llevo? Tomamos decisiones en la calle cuando me tomo un carro o prefiero tomar un taxi. Tomamos decisiones toda la vida. Siempre estamos tomando decisiones. Mire usted, más de 2.000 decisiones al día. Entonces, vale la pena ponernos a pensar que tomar decisiones entonces no tiene que venir de la casualidad. No es que tomemos las decisiones y allá vaya, cualquier decisión tomamos y ¿qué importa? No, señor. ¿Por qué? Porque las decisiones son el resultado de un pensamiento que se entiende tiene que haber tenido también una materia prima. ¿Cuál es la materia prima para articular un pensamiento? ¿De dónde se nutre el pensamiento para preparar esos pensamientos y al final empujan, modelan, estructuran esa decisión que yo he tomado en función de lo que pienso? Dejo de hablar con alguien porque estoy pensando que ese alguien me va a perturbar o me va a ocasionar algún problema. Dejo de acercarme a la amistad de alguien porque decido que esa amistad ya no me conviene. ¿Quién está decidiendo? Mi pensamiento. Mi cerebro está ayudándome a construir todas estas variables, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los aspectos que yo tengo que considerar? Fíjense, aquí es importante, siempre lo he mencionado, lo voy a volver a mencionar, existe una tríada poderosa ahí en nuestra estructura cerebral, ahí en nuestro encéfalo habitan un conjunto de estructuras, pero hay 3 estructuras fundamentales de las que no nos podemos sustraer. La amígdala cerebral, lo he dicho muchas veces, es como el laboratorio donde se preparan las emociones, ¿correcto? La amígdala cerebral, que es una estructura que está ahí en medio, que está ahí entre el hipocampo y la corteza prefrontal. El hipocampo, dicho sea de paso, el hipocampo es la estructura que nos recuerda los contenidos, nos dice, esto pasó, acuérdate, esto pasó, y tú sentiste esto. El hipocampo nos trae a la memoria. Recuerde por si acaso, las mujeres tenemos un 25% más de hipocampo y por eso recordamos con más detalle las cosas. ¿Les suena parecido? Cuando usted discute con la señora, con la esposa, a menudo la esposa le dice, me acuerdo que fue el lunes pasado que tú me dijiste que te habías encontrado con tu compadre, que ahora me vuelves a decir que es el mismo compadre, o sea que todos los lunes te encuentras con él, y usted ya se había olvidado que le había dado esa explicación. Pues si usted es hombre y le dio esa explicación, cuidado que el 25% más de hipocampo activo tenemos las mujeres, por eso recordamos los detalles. Por eso es que el infiel, otro día voy a venir a tratar los temas de la infidelidad, no se preocupen, pero el infiel siempre tiene esta variable en contra, porque las mujeres, nuestro hipocampo está atento, ojo. Entonces, el hipocampo nos trae a la memoria, pero hay una estructura fundamental que es como la vedette, es el giro del cíngulo, queridos amigos. Esta estructura, que está un poquito más arriba, que es media redondeada, este giro del cíngulo es la que interpreta. A ver, déjame ver,
Porque usted puede no recordar incluso el nombre de una persona, pero recuerda esa cara que yo la conozco, sí, yo conozco esa cara, pero recuerdo que no me gusta esa cara. Ah, ¿quién le pasó la voz? El giro del cíngulo, que es el que interpreta las emociones y nos va dando la información. Entonces, entre la amígdala cerebral, el giro del cíngulo y, por supuesto, el hipocampo nos dan información. Pero con esa información va a intervenir, por supuesto, de acuerdo a la magnitud de los contenidos de la amígdala cerebral, va a intervenir ¿quién? Esa estructura maravillosa que se va a ir potenciando, reforzando, modelando durante la vida, pero sobre todo entre los 7 y los 14 años. Lo he dicho en otras oportunidades, entre los 6 y los 12, 14 años, el niño, ¿dónde está? Está la mayor parte de su tiempo, ciertamente comparte su tiempo entre la familia, porque ahí duerme y se levanta, toma el desayuno, y luego se va a la escuela, ¿cierto? A la escuela donde permanece hasta la 1, 2, 3 de la tarde, algunas escuelas exageradas que quieren trabajar hasta las 3 de la tarde. Yo lo sé porque conozco a muchas escuelas con el cuento de trabajar más el cerebro, más la matemática, más una serie de cosas, les hacen trabajar hasta las 3 de la tarde. Y por cierto, ¿cuántas horas tenemos ahí? Mire usted, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, hasta las 2 de la tarde, digamos que entre 7 y 8 horas en la escuela, ¿cierto? Muy bien, durante este periodo de tiempo, la escuela tiene una función. ¿Cuál es esa función? Entre otras, por supuesto, porque la escuela es instructiva, tiene que dar información, datos, coadyuvar para que el proceso del alcance de la razonabilidad y la reflexión sea ahora, bajo la escuela por competencias, siendo desarrollada, digo, punto aparte, la escuela por competencias que la trabaja el Estado y con la que comparto efectivamente, mientras que versus, digo, la escuela privada que sigue trabajando por contenidos. Y que, por cierto, el ministro Rosendo no se ha enterado que es importante uniformizar, que es importante delinear, que es importante darle forma a la educación. La educación no es el propósito de este tema de hoy, sino en particular el tema de inteligencia emocional, pero no puedo sustraerme a la mención. Por eso es que lo digo, porque es importante que reconozcamos que en este periodo, entre los 7 y 14 años, los chicos están la mayor parte de su tiempo en las escuelas. Por lo tanto, la escuela no puede sustraerse a la responsabilidad modeladora, formadora, porque tiene una intervención gravitante. En esta edad, entre los 7 y 14 años, se tiene que formar, se tiene que entrenar poderosas armas que van a ser recepcionadas, que van a ser las que construyen un neocórtex poderoso que va a hacer su tarea. ¿Y cuál es su tarea? Ayudar a que la neuroquímica sea manejada de una mejor manera, esta que se cocina en la amígdala cerebral a partir de lo que conocemos con el nombre de emociones. Fíjense ustedes, yo siempre escucho a las madres, a los padres de familia, a la gente, a las maestras, hablar mucho, y lo veo en las redes de manera constante, hablar mucho. Es más, en alguna oportunidad una maestra me dijo, yo si mi hijo me dijera que es así o es así, yo le diría, hijito, a mí no me importa nada, a mí lo único que me interesa es que tú seas feliz. ¿Escucha? ¿Escuchó? ¿Cierto? ¿Le parece conocido? Mucha gente dice eso, ¿verdad? Sí, a mí me interesa que tú seas feliz, hijito, que mis hijos sean felices. A mí lo que me interesa es que mi familia sea feliz. Y yo siempre que lo he escuchado, aunque parezca un poco pinchaglobos, como dicen los chicos, debo decir que no, que eso no es solo lo más importante. Que la felicidad, cierto, va a ocurrir, con o sin mi voluntad, va a ocurrir. Pero no es que persigamos la felicidad como un estado superior y supremo que necesitamos para mantener una convivencia pacífica. No, lo que necesitamos es estar saludables. Lo que necesitamos es buscar bienestar. Porque les cuento, repito, aunque sea pinchaglobos, la felicidad, queridos amigos, desde nuestro cerebro, que es donde se experimenta, se siente, se toca la felicidad es corta.
es momentánea, dura poquito. Ah, ¿le parece conocido cuántos momentos de felicidad tenía usted en la vida y son supremos? Supremos, me compré una casa y la primera llave, voy a abrir mi casa, qué feliz soy. Al día siguiente me dura todavía un poquito, al día siguiente ya estoy preocupada por ponerle seguridad. Lo mismo ocurre si me compro un carro. El mismo día lo compré, estoy feliz, pletórico de felicidad. Lo uso la llave, lo prendo, lo apago, lo prendo, lo apago y después lo guardo en mi cochera y digo, ay, qué lindo mi carrito. Ahí nomás que esté, lo tapo bonito para que ni siquiera se empolve. Pasa una semana, pasa 2 semanas, yo digo, bueno, ya lo tuve guardado un mes, ahora lo voy a usar mi carrito. Porque ya, pues ya tengo que usarlo, porque yo no puedo estarlo mirando nomás, ¿no? Pero ¿qué pasó con esa sensación de felicidad? Se fue aplacando, poco a poco, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando nosotros sentimos esa sensación de felicidad? Le cuento, se liberan grandes cantidades de dopamina. Ah, por supuesto, se liberan grandes cantidades de dopamina y hacen esta sensación, cuando estamos felices, la dopamina cunde, la dopamina nos invade. Razón por la que, por ejemplo, debe usted recordar, es interesante este dato, usted recuerde, mire usted, a los 20 años, más o menos, si usted se da cuenta y tiene una hija entre 15, 17, 20 años, usted se va a dar cuenta que su hija cada vez que conversa con sus amigas, con sus amigos, se ríe, se carcajea muchas veces en el día, muchas veces, cuando tiene 20 años. Mire usted, después de los 50 años, acá estoy, después de los 50 años, ya no nos reímos tanto. Por eso es que, por ejemplo, los que me siguen en mis redes sociales, siempre les digo sonrían obligadamente 15 veces al día. Por lo menos obligadamente. Ya lo demás, su cosecha, por supuesto, usted le va a poner. Pero a los 50 años, a partir de los 40, las sonrisas son mucho menores cada vez. Recuerde usted que nosotros al nacer tenemos un aproximado de 100 millones de neuronas. 100.000 millones de neuronas. Pero ¿nos quedamos con esas 100.000 millones de neuronas? No. ¿Sabe usted por qué? Le cuento. A partir de los 35 años, ¿me oyó? A partir de los 35, querido amigo, esas neuronitas van a ir muriendo producto de la vida misma, de la cotidianidad, de lo que aprendemos, de lo que peleamos, de lo que nos molestamos, de lo que nos asustamos, todo va haciendo que perdamos neuronitas. Si usted le pone a su cerebro y a su cotidianidad cigarrillos, pierde más. Si le pone sustancias, por ejemplo, psicoactivos o marihuana, ojo, los chicos que ahora dicen que la marihuana no hace nada, no, le digo por si acaso. Los cigarrillos ya hacen perder neuronas. Si le agregas alcohol, doble. Si le agregas psicoactivos, el triple. Entonces se van perdiendo neuronitas. Por eso es que encontramos que, por ejemplo, a estas alturas nos encontramos que la presencia del Alzheimer y la presencia de ciertos trastornos que antes eran más bien espaciados, hoy tienen una mayor presencia. Fíjense ustedes cuán importante es, queridos amigos, cuidar la neurobiología, cómo se organiza nuestro cerebro, cómo se está comportando. Nosotros tenemos importancia para poder examinar, contener, evaluar, explorar un poco cómo funciona nuestro cerebro. Fíjense, las emociones, tenemos un conjunto de emociones, 6 emociones fundamentales, hasta 10 podrían hablar algunos autores de emociones básicas, pero todas esas emociones como la tristeza, la ira, el miedo, la sorpresa, etcétera, esas emociones, usted habrá visto ahora en la crisis de salud que hemos vivido, hemos tenido que andar con las mascarillas y solo miraban nuestros ojos, ¿verdad? Y era más difícil, ciertamente, nos teníamos que demorar un poquito más para identificar a las personas. Muchas veces decíamos, ¿quién es? No, a ver, pero mirando bien el ojo podíamos detectar. Si estamos tristes, el ojo lo dice. Si estamos contentos, el ojo lo dice. Si estamos asustados, el ojo lo dice. Si estamos enojados, el ojo lo dice. Si estamos con asco, repugnancia, el ojo lo dice. Porque el ojo tiene, claro, hay macroexpresiones, hay microexpresiones.
pero todas esas se van a combinar con la expresión de nuestros ojos. Así como se combinan con el rictus, se combinan con el ceño fruncido, el rictus de la boca, etc. Tiene una complejidad que es coherente a la mirada. La mirada nos dice qué cosa estamos sintiendo, qué cosa estamos... Pero es importante saber a partir de qué momento nuestros ojos detectan las emociones. Porque como le acabo de indicar, las emociones las detectamos. ¿Cómo las detectamos? Primero las detectan nuestros ojos, claro que sí. Pero ¿a partir de cuándo detectamos? ¿Cuando ya somos adultos y somos especialistas y hemos leído un poco, detectamos emociones? No, ¿a partir de cuándo detectamos emociones? Detectamos emociones a partir de los 3 meses, queridos amigos. 3 meses. ¿Quiere eso decir que el bebé, ese hijo suyo que nació, se va a dar cuenta si usted está triste, si usted está molesto, si usted está enojón, si usted está eufórico? Se va a dar cuenta. Claro que sí, se va a dar cuenta. Entonces, queridos amigos, a partir de los 3 meses los niños ya pueden estar indicando algunas sensaciones a partir de lo que observa en los ojos de las personas. Esto es importante saber porque si nosotros nos damos cuenta de lo que estamos emocionando, nos damos cuenta, sentimos algo, estamos experimentando una emoción, sabemos que el otro la está identificando. Porque si la detectamos a partir de los 3 meses y el que está enfrente tiene 30, ciertamente va a detectar su emoción. Va a detectarla, va a examinarla, va a sentirla, va a aceptar y en algún momento puede reaccionar frente a ello, ¿verdad? Muy bien, ya estamos entrando entonces en materia. Voy a regresar en unos pequeños cortes, solo para unos pequeños comerciales, porque siempre la gente que está pendiente de nuestros temas está pendiente también de estos comerciales. Regresamos en unos pequeños segundos. Muchas gracias. ¿Deseas tener tu propio programa? Global Studio TV te da la oportunidad de realizarlo, donde podrás comunicar diversas especialidades y formatos. Ahora contamos con diversos programas como Solo para Ellas, Primero es lo Nuestro con Lucila Chacaltana, El Son de Pedro Emilio, Tributo al Artista con Paloma, Arriba los Pañuelos con la carismática Karen López, Ritmo Urbano y La Hora del Apache, entre otros. ¿Qué esperas? Comunícate al 964-582-611 o acércate al Jirón Cusco 440, oficina 292 en el Cercado de Lima. Te esperamos. Sé parte de Global Studio y disfruta de tu programa. Si tienes una denuncia, un destape, una crítica y de lo que sucede en todo el Perú y el mundo, envíanos tus videos y fotos a nuestro WhatsApp 964-582-611 y lo publicaremos. Somos un medio que comparte información. Somos Global Studio TV. A ver, acá los chicos de la producción me están haciendo jueguitos un poco especiales y bueno,
Pero espero que ustedes me estén acompañando ahí, queridos amigos, y compartan, porque esta es información científica, no es mi opinión, no es lo que a mí me da la gana pensar. Es información que necesitamos tener para poder conocer mejor nuestro cuerpo, nuestro cerebro. Poderoso cerebro responde a un diseño maravilloso porque respondemos a la creación, queridos amigos. Esa creación espectacular de la que nosotros somos precisamente sujetos. Y este cerebro maravilloso es el cerebro que ha esculpido ese diseño, ese creador maravilloso, y al que tenemos que usar con prolijidad, con inteligencia, con agudeza, pero sobre todo con amor. Si no cuidamos nuestro cerebro, si no cuidamos los productos que nuestro cerebro nos permite, entonces es posible que cometamos más errores. Fíjense ustedes qué ha estado aconteciendo. Ayer nomás creo que he visto otro colegio con bullying porque unos chicos golpeaban a otro en la calle, y eso está aconteciendo después de la crisis sanitaria por una serie de razones. ¿Qué hace que la gente no pueda regular sus emociones, no pueda manejarlas? Ciertamente, ¿qué tiene que ver con eso la inteligencia emocional? Algunas veces he escuchado hablar de inteligencia emocional a la gente que dice, bueno, la inteligencia emocional es gracias a eso vas a tener éxito en la vida, vas a tener... Cierto, eso es muy cierto, pero ¿por qué es cierto? Es importante tomar en cuenta que el neocórtex, por ejemplo, tiene una función. ¿Cuál es la función? Interviene en los procesos inhibitorios. ¿Qué significa eso? Significa, porque hay un control acerca de las funciones cerebrales superiores, y esa direccionalidad sobre las emociones, y para hacer que, si este neocórtex, si esta estructura importante es una estructura fuerte, disciplinada, poderosa, entonces habrá una acción inhibitoria que será efectiva, que funcionará. ¿Eso qué significa? Significa, por ejemplo, que si yo estoy en un momento, alguna vez yo le decía a alguien recomendándole, es que yo tenía muchas ganas de llorar, y yo le pregunto, ¿dónde estabas? Bueno, estaba en un parque. Ah, entonces llora todo lo que quieras en un parque. ¿A quién le importa que tú llores? Llora todo lo que quieras. Obviamente, no sería bueno que te pongas a llorar en medio de tu clase en la universidad, pues, ¿no? Ahí sí no. Me queda mirando. ¿Y si me da ganas? Bueno, controla las ganas, porque igual a una persona que está trabajando y tiene ganas de llorar, entonces si está en medio de su oficina, imagínense usted en su trabajo, bueno, si no puedo gestionarlo, bueno, no tendré más remedio. Y no hay ningún problema porque son las emociones. Y las emociones son cosas que experimentamos todos los seres humanos de manera natural. No tenemos que avergonzarnos de las emociones. Ya bastante han padecido los hombres de nuestros tiempos, ¿verdad? Hasta hoy, bueno, ahora menos, porque ahora ya los chicos son un poco más llorones que antes, pero antes los chicos no lloraban, ¿se acuerda? No, porque los chicos se caían y venía el papá y decía, aguántate como los machos, nada, los hombres no lloran, ¿se acuerda? Y las mamás habían aprendido mucho a repetir eso también, los hombres no lloran. El pobre tenía la rodilla rebanada, pero no podía llorar porque el pobre era hombre. Y entonces le habían enseñado a pensar que los hombres no lloran, ¿verdad? Felizmente a estas alturas esos mitos han sido derrotados y ahora sabemos que los hombres pueden llorar y no hay ningún problema, no se le van a achicar los testículos, nada va a pasar, van a llorar tranquilamente. Y claro, no se trata de que tampoco puedan llorar y dar rienda suelta todo el tiempo que quieran, porque eso se puede gestionar. No digamos tragarme las lágrimas para no llorar, pero lo puedo gestionar, lo puedo manejar de tal modo que puedo hacer que exista una posibilidad de que yo tome el control y que yo tome a la sartén por el mango y que no mi cerebro límbico, ojo, tome el control de mis conductas. Recuerde usted que tenemos ya más de 500 millones de años de evolución en nuestro cerebro. ¿Cuánto tiempo ha evolucionado nuestro cerebro? Fíjese usted, que es importante recordar. Y mire usted que todo el tiempo de evolución que tiene nuestro cerebro, generalmente hemos pasado por una serie de estructuras y hemos presentado una serie de cambios. Antes teníamos pues el cerebro reptil, el cerebro básico, ¿verdad? Ese cerebro, en la tesis triúnica, este cerebro reptil solo cumplía funciones específicas primarias, ¿verdad?
comer, dormir, copular y defecar. Bueno, nada más le importa como el animal, ¿cierto? Y eso todavía está allí, presente. ¿Pero ese cerebro desapareció? No. Apareció otro, sin embargo, un cerebro importante, maravilloso, retador, que se ocupa de la neuroquímica, que se ocupa del sistema endocrino, que se ocupa de las glándulas. Ese es el cerebro límbico. ¿Y cuál es la función que cumple el cerebro límbico? ¿Qué tarea nos trae el cerebro límbico? Precisamente el de las emociones, el de los sentimientos, es el que reconoce esas emociones. Entonces nuestra conducta puede estar teñida, controlada por el cerebro límbico y por lo tanto la amígdala cerebral estará en sus garbanzales porque dice, esta es la mía y empieza a disparar respuestas y conductas sin regulación de ninguna clase porque estamos bajo el control del cerebro límbico. ¿Qué pasa 200 años después? Aparece un poderoso cerebro, el gran cerebro cortical, cerebro humano per se. Es el cerebro que usted tiene, que yo tengo, que todos tenemos y con el cual actuamos. Cuando tenemos el cerebro en su lugar y cuando tomamos el control y cuando tomamos a la sartén por el mango, nuestro cerebro cortical está dirigiendo las acciones y dirige al cerebro límbico. Y el cerebro límbico contiene a su vez a ese cerebro reptil que a veces quiere salir. Entonces ese ejercicio de control, de regulación, que no es lo mismo que represión, porque la represión es un mecanismo violento que no necesitamos porque aprendemos a gestionar, aprendemos. El proceso del aprendizaje es un proceso largo que se va ajustando, se va combinando. El neurofisiólogo Eduardo Calixto nos decía una cosa que es muy importante y que además puede tener alta significación e impacto, pero decía, las emociones justo quitan inteligencia y pierden lógica, o hacen perder lógica. Y uno dice, pero entonces las emociones no son buenas. Si usted deja que las emociones controlen su vida, pues no, claro que no. Pero si usted le dice un momentito, acá mando yo, y yo soy dueño de esos tres cerebros, del reptil, del límbico y del cortical. Y cuando mando yo, usted sale en el momento preciso. Entonces yo recomiendo por eso. Algunas veces he recomendado, ¿quieres llorar? A la hora que te vas a dormir, llora todo lo que quieras. Estás sola. Ahora, si estás sola en tu casa, también puedes llorar todo lo que quieras. Llorar no es malo. Es ayudarnos eliminando toxinas. Entonces llorar es una descarga. Y le cuento, cuando uno llora mucho y ya terminaste de llorar, escuchen las mamás que siempre persiguen a sus hijos y le dicen, ¿por qué lloras? Hijita, no llores, pero no llores. Pues no, entonces a mí me decía, por ejemplo, mi papá, con su corazón tan amoroso, me decía, lloras el día que me muera, vas a llorar. Ay, Dios mío, yo decía, entonces nunca voy a llorar, porque yo no quería que mi papá se muera cuando era niña, pues no. Entonces, cierto, ¿cuántos padres se preocupan por sus hijos cuando los ven llorando? Por eso les digo desde acá, no es malo llorar, no, al contrario, hay que dejarlos llorar, El llanto es una expresión que se va llevando un poco de toxinas, y es bueno eliminar toxinas. Y sabe además que, le cuento, además, cuando terminamos de llorar, ya lloramos, hemos llorado 10 minutos, bueno, más no vamos a llorar, jamás lloramos más de 30 minutos, jamás. Si alguien les dice que ha llorado 3 horas, 5 horas, miente, porque así no funciona el cerebro. Uno llora por unos minutos y luego descansa y puede seguir llorando quizás, pero ya. Si uno llora más de 30 minutos y conservas esa emoción, algo malo está pasando con la salud mental de esa persona. Hay que ponernos a pensar. Pero les cuento, cuando uno llora, ya porque tuviste una pelea, una discusión, en fin, con la pareja, con el novio, quien sea, empezaste a pelear y ya empieza el llanto y terminas de llorar. Ya, lloras un momento. Cuando terminas de llorar, tienes hambre, ¿cierto? Tienes hambre. No te sientas culpable. Y dices, qué gracia, ¿cómo voy a tener hambre después de haber llorado, no? Sí, tienes hambre y también sueño. ¿Sabes por qué? Porque hay una descarga interesantísima de dopaminas. ¿Y la dopamina qué trae?
Pues placer, satisfacción. Es como decir, ay, qué rico, ya lloré, ¿no? Me descargué. Entonces es bueno llorar. Llorar no es malo. Y fíjense, cada emoción, todas las emociones, la tristeza, todas las emociones activan el cerebro y presentan una variedad de respuestas dependiendo de la emoción. Cuando usted está alegre, está eufórica. Cuando usted está triste, está letargada. Cuando usted está molesta, está fúrica. Entonces el cerebro va presentando una amalgama de diferentes respuestas a partir de lo que de esa emoción ha hecho con su cerebro. Activa el cerebro de una manera determinada y por supuesto va usando los neuroquímicos de acuerdo con eso. Aparece la dopamina, entonces hay una sensación de placer. Aparece la endorfina, hay una sensación de felicidad. Si aparece la oxitocina, hay una sensación de amor, de comprensión, de tolerancia. ¿Vio? Entonces, así nuestro cerebro va desarrollando una serie de presentaciones neuroquímicas con las que el comportamiento emocional también va a variar. Por ejemplo, si usted necesita motivarse para trabajar, necesita tener adrenalina, pero sobre todo la presencia activa de una cantidad de noradrenalina que contribuya en esa producción. Adrenalina y noradrenalina para tener motivación. Esa motivación me va a generar, me va a dar ganas para ir a disfrutar. Por eso es que siempre hemos dicho que el cerebro es hedonista, le gusta disfrutar. Si usted le enseña determinadas emociones, el cerebro le va a pedir, y algunas cosas, por eso algunas emociones se vuelven adictivas. Por eso es que los chicos demandan más, porque algunas emociones les gusta a partir de las recompensas. Les gusta determinado tipo de recompensa, sienten ese placer dopamínico y entonces piden más, piden más. Las emociones pueden estar vinculadas a procesos adictivos, claro que sí. Muchas emociones nos hacen adictos gracias a esa sustancia que se llama dopamina. Cuando algo, por ejemplo, nos hace muy feliz y lo repetimos mucho, imaginemos, a mí particularmente cuando era niña me gustaban mucho los payasitos y yo iba mucho a los circos a escuchar. Pero llegó un momento en que los chistes de los payasos se repetían mucho. Yo me reía la primera vez, la segunda vez, la tercera vez. Llegó un momento en que ya tenía 11, 12 años y mi papá me dice, ¿a ti te gustan mucho los payasos? Vamos a ver los payasos. ¿Cuáles son? Esos que han venido el año pasado. O sea, ya lo he visto. Sí, pero te ríes, me decía mi papá. Sí, pero ya me he reído muchas veces con ese payaso. Ya no quería ir más porque ya me había reído muchas veces con ese payaso, pues. Lo mismo le pasa a usted. Si le cuentan un chiste una vez, se ríe mucho. 2 veces, bueno, más o menos. La tercera, un poquito menos. La cuarta, con el mismo chiste, ¿qué pasaría? Que ya, pues, ya contaste ese chiste. La quinta, oye, ya cambia de chiste, ¿no? Porque ya no le da risa. ¿Y por qué no le da risa? A pesar que el chiste se supone que tiene algo de chistoso, pues, ¿no? Y entonces puede propiciar una conducta hilarante, una cosa así que lo disfrutes, pero ya no. ¿Sabe por qué? Porque el cerebro tiene esa característica, algo que te hace feliz, acuérdate, tiene que ver con la dopamina, algo que te hace feliz y tú lo repites, porque el cerebro te lo pide, repite. Ojo, el cerebro te lo está pidiendo porque el cerebro es el que disfruta, es hedonista, te pide y te da. Llega un momento en que se produce una cosa que se llama desensibilización. ¿Me oyó? Entonces, ya no te gusta. Ya me llega, ya no me gusta, pues, porque ya me adormecí. Se llama desensibilización. Si cuando eras niño tu mamá te daba leche, todo el tiempo, llega un momento en que ya no quieres más leche en tu vida. Desensibilización. Entonces, queridos amigos, es necesario tomar en cuenta que las emociones tienen diferentes tipos de respuesta, diferentes procesos fisiológicos en nuestro cuerpo, diferentes circuitos neuronales en nuestro cerebro, pero sobre todo tienen diferentes tiempos. La felicidad, para los que dicen, sí, yo voy a ser feliz toda la vida, la felicidad no es un estado permanente. Es de corta duración. Y así es como ocurre. Las emociones
pueden y deben y ocurren, porque no se trata de nuestra voluntad. Las emociones cambian a lo largo de nuestra vida. Antes nos emocionaba X, hoy nos emociona Y, mañana nos emocionará Z. Se aprende, el cuerpo, la neuroplasticidad se va acomodando a nuevas exigencias, nuevos desafíos, nuevas demandas, se van construyendo nuevos circuitos y por lo tanto vamos aprendiendo. Ojo con lo que les voy a decir. A veces estamos acostumbrados, si vamos, por ejemplo, ahí está, vamos a recordar a estas organizaciones piramidales que venden de todo, ¿verdad? Que producen y venden y fabrican y reparten. Y dicen, no vendemos felicidad, vendemos salud, vendemos no sé qué. Y le paran, y ya, las invitan a ustedes a una conferencia magistral y se presentan 4 coaches que son los especialistas por esa marca y esa empresa, y le hablan de la emoción, movilizan sus emociones. Usted quiere liberarse económicamente, quiere tener más dinero, porque usted es ingeniero, pero no gana lo que debería ganar si usted vende este producto. Usted que es abogado, aquí está el abogado que ya ahora está libre, y etcétera, en un discurso que muy empoderado, y viene otra señorona también muy empoderada, que ya tiene carro, que ya ganó, que es especialista en algo, pero ya no ocupa su profesión, porque ahora vende ideas, vende felicidad, vende alegría, vende salud, etcétera. Y usted termina tan emocionado, sí, ya, yo también quiero, sí. A usted no está inscrita, pero usted le invitaron, ya, sí, yo quiero, ya. ¿Usted quién más? ¿Quién más levanta la mano? Yo, el otro también, ya, listo. Y salen a inscribirlos, y usted se inscribe emocionada porque usted también quiere ser una vendedora estrella, quiere ganarse ese viaje, ese paseo y lo que sea, ya, listo, la inscriben ahí. Tomó una decisión y se incorporó en esa organización. ¿En base a qué se incorporó? ¿Usted conoce el producto? Todavía no lo conoce, pero ya se inscribió. ¿Usted sabe cuánto de sustentabilidad tiene la organización? Todavía no lo sabe bien porque es el evento al que ha concurrido y recién está aprendiendo. Todavía no sabe bien si es una organización fantasma, trafera, no lo sabe, pero tiene una emoción muy grande que le comparte, porque las emociones, queridos amigos, sobre todo las emociones de felicidad, se contagian, así de simple. Y entonces, usted ya se inscribió, ya está en el día, listo. Y allí se involucró en una acción por efecto de la influencia de una emoción. Eso decimos. Y después usted, ay, ¿para qué me inscribí? Ahora tengo que pagar, ahora tengo que vender, ay. ¿Se arrepintió? A menudo nos pasa. Cuando viene ese vendedor estrella, guapazo, que viene así especial, así como usted lo ha soñado, y viene y le dice, mira esto, te voy a vender esto, y le dice todas las maravillas que eso tiene, y usted lo escucha con atención, y el vendedor estrella, que es tan hermoso, lo entusiasma, por supuesto. Digo, porque la palabra tan galante, y la alegría, y todo lo que, y la convicción, y todo, esos vendedores de cebo de culebra, que hay muchos en la política también. Usted se engancha. Por acá los chicos están diciéndome que los abogados, no, claro, hay de esos y hay de los otros también, ¿no? Pero esos vendedores de cebo de culebra consiguen emocionarla, contagian sus emociones, y usted dice, ya, está bien, te compro, listo, y ahí lo tiene guardado en su estante, que no lo usa para nada aquello que compró. ¿Por qué? Porque la emoción lo convenció, la emoción contagia, ¿vio? Entonces, una indicación que le queremos decir desde acá, justamente ejerciendo su capacidad, su habilidad para gestionar emociones, haciendo uso de su inteligencia emocional, no cediéndole la sartén por el mango al cerebro límbico, sino conteniéndolo ahí en el cerebro cortical, manteniéndose en su lógica, en ese cerebro humano del que todos los seres humanos disfrutamos ahora. Dele chamba a su cerebro cortical y hágale tomar decisiones a ese cerebro que ya recuperó la lógica, ya se tranquilizó, pasó más de 35 minutos. De ese chance, cuando escuche a alguien así en esas emociones, en esos recovecos emocionales tan coquetuelos, de ese chance. 35 minutos, espere, 40 minutos, 50 minutos y tome la decisión después. Y su decisión será más lógica, más cortical, más pensada. Eso
queridos amigos, se llama inteligencia emocional. Tomar decisiones. Esas más de 2000 decisiones diarias que los seres humanos estamos expuestos a tener, muestra nuestra capacidad, esa capacidad del cerebro cortical para gestionar, para decirle al cerebro límbico: un momentito, tú no gobiernas, gobierno yo y ustedes dos me van a acompañar y van a obedecer. Es el que gestiona, toma el control. ¿Y quién es el dueño de todo eso? ¿Quién es el dueño de todo ese poderoso cerebro que contiene al reptil, al cerebro límbico y por supuesto al cerebro cortical? ¿Quién? ¿El vecino? ¿Quién? El amigo que le está fregando todo el tiempo y que le está pasando, que le está hincando, que le está insultando y le está mandando papelitos para fastidiarlo en la clase, y usted después le da un trompón y dice: él es que te provocó, él fue primero. Ah, o sea, él tiene la sartén por el mango. Él le dio la orden a su cerebro. Ah, ojo, chicos que están en la escuela, ¿cuántas veces le damos el trompón al otro que me fastidia, pero nadie lo ve? Y a la hora que yo me paro y le doy el trompón, todo el mundo me vio. Yo voy a la dirección castigado. Y el otro, nadie lo castigó porque nadie lo vio. Pero me estuvo fastidiando. Al final, ¿quién dio la orden para que ese cerebro ordene esa ejecución? ¿Quién dio la orden? El vecino. No le ceda al terreno ese de conducirlo a su vecino. No se lo ceda a nadie. Usted tome el control. No le eche la culpa a nadie. No, es que él tuvo la culpa. No, pues. Tome el control. Tome el control. Si usted toma el control, su cerebro actuará con lógica. Su cerebro se empoderará y podrá actuar con la lógica que necesita para tomar decisiones. Tomar decisiones es importante. Tomamos decisiones más de 2000 al día. Entonces, la felicidad, digo, es un decir, como decía el poeta, ¿es una garantía de éxito? ¿Qué piensa usted a estas alturas? Claro que no. La felicidad es un momento, lo tengo que disfrutar, lo tengo que guardar en mi almacén sensorial, lo tengo que compartir contándoselo a alguien, porque mi felicidad es importante, se la cuento a mis hijos, mi felicidad es importante, claro que sí. Pero la felicidad, yo quiero que sea mañana, pasado y todos los días de mi vida, no hay por qué. Ya le dije que la felicidad es un momento, porque ese chispazo, ese torrente dopamínico, endorfínico, me va a ayudar a sentir esa felicidad. Pero mire, le cuento algo. Cuando el cerebro logra lo que quiere, ojo, chicas, mujeres, chicos también, cuando el cerebro logra lo que quiere, cuando ya el chico está ahí, atrás, ¿no? Y ya, por fin, cayó, ¿no? 300 a 500 nanogramos de dopamina se liberan. Cantidades. Ya conseguí, eureka, ya conseguí. 300 a 500 nanogramos de dopamina. Le cuento. ¿Sabe cuántos nanogramos de dopamina se liberan en un orgasmo? De 100 a 150. Menos. Por eso le digo, el cerebro es hedonista. Si usted ha pensado irse a comprar ese par de zapatos hermosos y va y se compra, pues ese par de zapatos, 300 a 500 nanogramos, ya consiguió lo que quiere. El cerebro es hedonista, quiere una recompensa ahorita. Si usted se lo da, 300 a 500 nanogramos de dopamina, más que en un orgasmo. Mire usted la diferencia. ¿Usted pensaba que no? Pues ahora se lo cuento. Por eso es que es adictivo, por eso quiere más. Y cuando le das mucho, stop, ya no quiero nada. Ya entré a un proceso ¿de qué? Desensibilización. Entonces ya no le puede dar más de lo que necesita el cerebro. Cuando tú logras tu objetivo y pasa el tiempo, ya no quieres nada, ya se acabó. Por eso decía, escuchen las chicas, no es que me está persiguiendo. Claro, si tú se lo das rapidito, listo, se acabó, voltea la página. Y si te vi, no me acuerdo. El cerebro tiene sus mecanismos y tiene sus maneras de responder. Hay que respetar al cerebro, pero primero hay que conocerlo. Si lo conocemos, lo cuidamos, lo amamos,
entonces nos va a servir, nos va a ser útil para hacer esa regulación importante. Porque lo que tenemos que hacer cuando utilizamos la gestión, cuando utilizamos la inteligencia emocional, cuando estamos haciendo esa regulación de las emociones, cuando somos capaces de hacer esa gestión emocional en 5 pasos importantes y sencillos, pero que es necesario entrenar, porque eso lo hacemos gracias a que en la escuela, o los maestros y los padres entre los 7 y los 14 años nos ayudaron a potenciar al neocórtex. Fíjense, la primera cosa que hay que hacer es entender mis emociones. Si yo no me hago cargo, no me doy cuenta, no estoy dándome cuenta de cómo están mis emociones, entonces, ¿cómo las puedo gestionar? Si yo no me doy cuenta cómo es mi hijo, ¿cómo lo puedo gobernar? En algún momento lo tengo que gobernar si es pequeño. Tengo que decirle no comas eso porque eso no es para comer. Tengo que decirle no se cogen las cosas en el súper porque todas no son nuestras, solo coge las que son nuestras. En fin, tengo que ir gestionando. Tengo que irle poniéndole límites. Entonces, entender es una cosa, gestionar es ponerle esos límites, regularlo, y también tengo que considerar que hay una motivación, pero esa motivación tiene que ser autogestionada. No tiene que ser esa motivación que viene con una pastilla o que viene de afuera. La motivación tiene acá adentro una importante cosa, una importante posibilidad. Y para eso, ojo, madres de familia, maestros, sobre todo padres de familia con hijas mujeres, padres con hijas mujeres y madres con hijos varones. Hay que evitar las gratificaciones inmediatas. Quiero esto, toma, quiero el otro, toma, quiero aquello, toma, toma. Ah, usted le está enseñando a ese cerebro a las gratificaciones inmediatas. Si usted enseña a ese cerebro a la gratificación inmediata, no está fabricando esa automotivación. Por lo tanto, va a depender de los demás. Y los demás no siempre van a estar a su alcance, porque el mundo no está a sus pies. Y no es que quiero esto, toma. Quiero aquello, toma. No siempre. Porque no somos dueños del mundo, no somos dioses. Y vamos a padecer postergaciones. Y para eso tenemos que ejercer, ejercitar, entrenar algo que se llama tolerancia. Y la tolerancia tiene que ver con esa gestión de nuestra corteza prefrontal. Ergo, no tenemos que entrenar a nuestros hijos bajo las gratificaciones inmediatas. Y enseguida, el siguiente paso es, me doy cuenta de lo que pasa a mi alrededor. Miro, observo, cotejo, me doy cuenta de lo que pasa alrededor. Me doy cuenta que mi primito está sufriendo porque le quité su lonchera y me la comí. Y me doy cuenta, ay, a mi primito, perdóname, tenía hambre. Si yo hago eso, muestro empatía. Me doy cuenta de lo que está pasando con el otro y lo reconozco. Pero si no, me llega altamente, ya llora nomás, te quito encima tu cuaderno, te quito las otras cosas. Y si hay eso, y en mi hijo estoy observando que no se sensibiliza por lo que le pasa al otro, porque el otro sufre, siente, puede ser pequeño, puede ser grande, si no encuentro esa respuesta en mi esposo, si mi esposo ve que a alguien le está pasando algo y no se inmuta, tenga cuidado, eso significa que no hay salud mental, porque no está trabajando las neuronitas espejo, no hay empatía. ¿Ok? Si no hay empatía, el cerebro, el hipocampo no está haciendo su parte de la tarea y no me está rebotando la información que necesitamos. Y si no hay empatía, hay un problema con la salud mental de esa persona. Es buen momento para que usted eche a mirar cómo actúan sus hijos que están en la escuela. Y además, si tenemos en cuenta que yo tengo, por ejemplo, ya todos entendí, ya gestioné, ya motivé, ya estoy manejando, regulando mis emociones, puedo preocuparme por lo que le pasa al otro, me sensibilizo por lo que pasa en mi entorno, respondo en relación con eso, y además yo puedo regular adecuadamente mi interrelación personal, puedo tener amigos que me aceptan, que me acompañan, puedo tener amistades que me reconocen. Entonces digo, estoy regulando adecuadamente mis relaciones interpersonales. Eso
se llama tener inteligencia emocional. No es una cosa extraña, no es nada del otro mundo, pero eso se aprende. Y se aprende con el tiempo, pero sobre todo empezamos a entrenarlo entre los 7 y 14 años, querida madre de familia, querida maestra. 7 y 14 años entrenamos a nuestros hijos, a nuestros alumnos, a gestionar sus emociones. Enseñamos a gestionar sus emociones regulando sus resultados. Y 2 emociones importantes que quiero recomendar antes de irme esta tarde, 2 emociones fundamentales. Es importante gestionar, por ejemplo, la ira, la ansiedad, la depresión. Hay que darnos cuenta, si no podemos gestionarla nosotros, hay que ir al especialista. Si mi hijo rompe con frecuencia, patea, rompe cosas, hay que llevarlo al especialista. Al psicólogo, por favor, al psicólogo, no al coach. El coach no está facultado para hacer un programa terapéutico. Es un especialista en entrenar determinadas cosas y en hablar. Sobre todo las emociones, que son una estructura que parte del funcionamiento neuroquímico de nuestro cerebro. Hay que tenerle respeto. Entonces, si su hijo rompe cosas, tiene mucha ira, tiene que enseñarle a gestionar. Llévelo por favor al especialista. Hay que saber por qué está fuera de ese control. Y hay que saber qué tiene que hacer para que esa gestión emocional llegue y le alcance a esa inteligencia que se necesita. Cuando hay ansiedad, ¿cuándo me doy cuenta de que hay ansiedad? Cuando tengo pensamientos anticipatorios, reiterativos, que se me ponen, ay, ¿qué va a pasar mañana? Mañana se va a acabar el mundo, ay, mañana me van a botar de mi trabajo, ay, no, la profesora me va a jalar. Esas personas que sufren por lo que va a pasar mañana, tienen ansiedad, tiene que llevarlo al psicólogo. Primero al psicólogo, y el psicólogo decidirá si va usted al neurólogo, al psiquiatra, al especialista. Tiene que llevarlo al especialista. Si además usted se da cuenta que contesta mal y es agresivo y esto, y a veces sin motivo, y usted lo ve que está triste por momentos, agresivo, pero esa posibilidad de cercanía de una depresión, porque la contraparte, algunas veces la depresión trae comportamientos agresivos. Por favor, no haga pruebitas, no la lleve a la vecina, no, llévelo por favor al especialista, al psicólogo, que es el especialista de la conducta, que es el especialista de la psique. Si el psicólogo hace la derivación o hace la interconsulta con psiquiatría, con el neurólogo, de acuerdo a la necesidad. No lo lleve a cualquiera que usted escucha que habla bonito. No, por favor. Con el cerebro, con la salud, no se juega. No es que me aconseja bonito. Para que le aconseje a usted que es adulto. Pero por favor, con los niños hay que tener cuidado, hay que tener prudencia, hay que tener respeto por nuestro cerebro. El cerebro no es un mazo de naipes para ponernos a jugar con él. Es una recomendación especial, con cariño para todos los maestros, con cariño para las mamás que sé que padecen su propia batalla ahí dentro de sus casas. Es importante darle fuerza a dos emociones que quiero destacar esta tarde antes de irme, queridos amigos, y es el optimismo, esa posibilidad que tengo yo mañana de despertarme con alegría. Hoy día va a ser un buen día, yo tengo me tinca que me va a pasar todo bien. Señora, levántese con optimismo, tenga esperanza en que todo va a ocurrir. Y si usted cree en Dios, pues la fe es una de las variables más importantes para nutrir nuestro cerebro de todo ese contingente neuroquímico de carácter límbico que nos va a ayudar y que nos va a responder de modo fundamental en la vida. No se olvide que el cerebro es una resultante que va a tener permanentemente un conjunto de variables neuroquímicas, que de acuerdo con esas variables neuroquímicas va a propiciar. ¿Qué cosa, por ejemplo? La felicidad, ya sabemos que va cambiando a lo largo. Antes a usted le hacía feliz comerse un helado. Bueno, ahora, a estas alturas de la vida, eso le causa, bueno, un placer, pero no es la felicidad que era cuando yo, por ejemplo, recuerdo que cuando era una niña de 6 años, yo era capaz de comerme 3, 4, 5 helados seguidos porque me encantaba. Ahora, pues ya no es la única cosa que me hace feliz. Ciertamente me gusta, pero podría ser feliz con muchas otras cosas. La felicidad va cambiando de acuerdo a la maduración, de acuerdo al tiempo,
de acuerdo a las experiencias, de acuerdo al aprendizaje, va cambiando. Igualmente, por ejemplo, usted sabe que a los 17 años uno se puede reír más de 300 veces, dice, ¿no? A los 40 uno se ríe menos de 100 veces. A los 50, ya le dije a usted, 60, se ríe con las justas 30 y mucho menos. Reírse es una oportunidad para no envejecer. Entonces ríase lo más que pueda. Yo siempre les he dicho, de 15 a 20, mínimo. ¿Puede darle más? Pues dele más sonrisas al día para que usted disfrute. Pero recuerde que el enamoramiento, por ejemplo, las chicas entre los 15, 16, 17, 19, 20, 21 que se enamoran, ojo, recuerden una cosita, aquí estoy, recuerden esto, si usted se enamora, el papá le va a decir, te has enamorado de ese esperpento, ¿qué le has visto? La mamá le va a decir, oye, ese tipo no tiene pero nada ni para empezar, ¿por qué te has enamorado? Todo el mundo se lo dice, pero usted no va a creer, mi amiguita, no va a creer. ¿Sabe por qué? Porque el enamoramiento es como ponerse tapaojos. Yo nomás miro y escucho lo que quiero escuchar. Y ese enamoramiento cambia a partir de los 4 años. Se le cae la bendita y dice, ¿cómo me enamoré de esto? De esta persona tan terrible. Y uno no sabe por qué. Porque, como le repito, la felicidad cambia de objeto y ya no nos hace feliz una cosa y luego la otra. Las emociones van cambiando. Hoy nos hace feliz algo, mañana ya no. Yo recuerdo, por ejemplo, una experiencia con mi hija. Ella era muy amante del rock en determinado momento de su vida y yo la acompañaba porque era su experiencia, ¿verdad? Y llegó un momento en que ella decidió a través de sus obras decir, maté al rock. Y yo me sorprendí y le digo, ¿cómo, de qué se trata esto? Bueno, es una forma, me explicó, pero cambió, las emociones cambian, los objetivos para la felicidad cambian. Entonces, cuando yo me enojo, por ejemplo, mi cerebro se activa, pero recuerde que si su enojo dura, escúchenme, esto es importante, queridas amigas, niños, jóvenes que me están escuchando, si su enojo, su ira dura 40 minutos, ojo, están muriéndose neuronas. Ergo, ¿quiere decir que usted debe enojarse 40 minutos? No, pues. Ya no se va a enojar, el enojo va a ir pasando. Si usted se está enojando más de 40 minutos, hay un problema de salud mental, tiene que ir al especialista. Si hay tristeza, hay agresión, hay aumento de cortisol probablemente, entonces hay que ir al especialista, porque probablemente hay algo que se está ocultando y hay un desorden allí que es necesario atender. Acuérdese, por favor, que entre los 7 y 14 años se entrena esa corteza prefrontal que hace su trabajo sobre la amígdala y que le enseña y que la modela y que la entrena y la pule y no la deja. La amígdala quisiera que le suelten las amarras para soltar las respuestas emocionales que quieren salir disruptivas. Pero el cerebro maravilloso, diseñado a la perfección, viene la corteza prefrontal si la hemos entrenado y hace su tarea. Si no la hemos entrenado y usted le ha entrenado solo para recibir compensaciones y gratificaciones inmediatas a sus hijos, ojo, luego no se queje. Porque si usted le da ahora gratificaciones inmediatas, él va a pedir esas gratificaciones inmediatas siempre. Y entonces la corteza prefrontal no va a trabajar. Todos nuestros sistemas tienen horarios. El cerebro tiene sus horarios. El hígado tiene sus horarios. El alcohol, por ejemplo, esto es importante, porque veo que la agresividad, la violencia que ocurre en las escuelas seguro tiene que ver también con esto, con el consumo de alcohol. Los chicos han empezado a consumir alcohol muy temprano, a edades tempranas. Ojo, les cuento, si bebe alcohol en las noches, están muriendo neuronas. Muriendo neuronas. No es mi opinión, datos científicos. ¿Correcto? Se están muriendo neuronas. ¿Quiere beber alcohol? Señor padre de familia, quiere hacerle la fiesta, no después de las 11 de la noche, por favor. Hágale almuercitos. Hay que regresar a la matiné de antes, almuerzo, para que puedan beber sus cócteles, sus cosas, pero temprano. Si no, después no se queje. Le estoy avisando. Decía mi padre, guerra avisada,
no mata gente, ¿cierto? El cerebro, por cierto, tiene sus complejidades que hay que respetar, que hay que entender. El cerebro entiende, hay que tener esa disposición, hay que coordinar para que el cerebro se acostumbre a compartir información, hemisferio derecho, hemisferio izquierdo, el tronco cerebral maravilloso, hagas ese recuerdo, porque acuérdense que, por ejemplo, los recuerdos que vienen desde el hipocampo se pueden editar. Ergo, se pueden editar, se modifica. No somos perfectos. Pero yo me acuerdo tal cosa. ¡Ay, qué mentirosa! No, se pueden editar, se acomodan. ¿Sí? Entonces, ¿cuánta más razón para entrenar nuestra corteza prefrontal? Nuestro hipocampo puede incluso hasta reconstruir imágenes, le pone lo suyo, le pone la cereza del pastel. Entonces, queridos amigos, ¿cuánta más razón para cuidar nuestro cerebro? Cuide, por ejemplo, con esto termino y me voy, ojo, oído, nariz, boca, tacto, los órganos de los sentidos. Por ahí entra información. ¿Qué información le guarda en su cerebro a usted? ¿Información buena o mala? ¿Información intoxicante o información saludable? Si usted está echándole a su cerebro cosas por acá que son tóxicas, luego no se queje porque ya sabe que su corteza prefrontal actuará o no actuará en concordancia con eso, porque todo eso se va a convertir en materia prima que va a cocinarse allí en la amígdala cerebral. Entonces, si usted no trabaja la corteza prefrontal, la amígdala va a empezar a disparar respuestas. Luego no se queje de la violencia, luego no se queje de por qué se portó así, luego no se queje de por qué no hay empatía, luego no se queje de por qué no tiene la lógica para actuar, por qué actúa así, por qué actúa sin freno, porque la corteza prefrontal no estuvo entrenada. Eso, querida amiga, se llama inteligencia emocional. Entonces, me voy después de recordarle que optimismo, esperanza y fe son emociones positivas que tenemos que duplicar. Atrévase a tomar el control de su vida. Atrévase a tomar a la sartén por el mango para que usted sea responsable de lo que hace o deje de hacer su cerebro. Señora madre de familia, querida maestra, los niños, los estudiantes son esa masita informe que a veces viene a nuestra mano y que tenemos oportunidad de modelar. Hagámoslo con amor, que estoy segura que así lo conseguiremos. Me voy, un abrazo muy grande, regreso la próxima semana con un poco más. Muy bien, hasta pronto.